Listo. Eh, en el video anterior lo que hicimos básicamente es una, una prueba de cómo es que Spring Security securiza los recursos que estamos trabajando, ¿no? Ahí por ahí tuvimos un temita de que se había quedado en caché cierta información de un proyecto anterior, pero no te preocupes. Abrimos una pestaña en incógnito y pudimos notar este trabajo que hace Spring tras bambalinas. Ok, voy a limpiar mi consola, voy a detener mi aplicación y ahora sí empezamos a trabajar. Primero, acá hay muchas cositas que hay que tener en cuenta, pero con la práctica no nos va a costar mucho. Obviamente si practicamos es lo más importante. Así como estas son configuraciones propias de Spring, propias de Spring Framework que yo voy a poder utilizar dentro de mi lógica de mi aplicación, también yo puedo definir, escúchame, yo puedo definir configuraciones mías propias para poder trabajar. ¿Ok? Entonces es lo que voy a hacer. Yo voy a definir mis propias configuraciones. Voy a poner, colocar, por ejemplo, mi configuración. Voy a colocar mi configuración de capa de seguridad. ¿Ok? Esto de acá no obedece a ningún YAR, ninguna dependencia que nosotros hayamos generado, sino que acá yo voy a colocar mis propias dependencias. Y yo voy a decidir cuál es el formato de esa dependencia. ¿Ok? Para mi caso voy a colocar app. ¿Ok? Para mi caso voy a colocar security. ¿Ok? Y voy a colocar acá otra llamada CSRF. Y acá voy a colocar un valor llamado enable false. Acá me detengo un ratito para explicarte para que todo no caiga de golpe. Hay un, hay un tema de política de seguridad que son los CSRF, que son los cross reference, ¿no? Básicamente es una vulnerabilidad o es más que todo una vulnerabilidad, es un ataque conocido en el cual un código malicioso, personas maliciosas van a tratar de obtener información en base a ciertas consultas del sistema, ¿no? Entonces es muy importante siempre y cuando trabajes con formularios web. O sea, que tu backend maneje formularios web. Entonces, en nuestro caso nosotros estamos exponiendo APIs. Entonces, para las APIs no es necesario o no aplica trabajar con, o por así decirlo, observar cross-site reference. ¿Okay? No es necesario. Si nosotros tuviéramos un monolito y estaríamos trabajando con formularios, ahí sí deberíamos tener en cuenta habilitar cross-site reference y trabajar con una política de cores bien importante y bien extensa. Entonces, para nuestro caso, vamos a colocar false porque te decía, para las API REST que vamos a hacer, que vamos a trabajar, no corresponde este tipo de vulnerabilidad o ataque. ¿Ok? Por eso le coloco false. ¿Y cómo sé esto? Obviamente porque yo ya hice la configuración anteriormente, ya tengo experiencia trabajando con esto y vamos a tener que configurar esto en nuestro módulo de Spring Security, entonces nos pide esta propiedad de acá. ¿Ya? Listo, la siguiente propiedad yo lo voy a llamar user porque acá es donde voy a cargar mis usuarios en memoria y voy a colocar acá memory, ¿no? Para indicarle que son usuarios en memoria, son usuarios en memoria. Sí, entonces como mencionaba, estos de acá son propiedades que yo estoy trabajando a demanda. Ok, voy a tener algo llamado user memory dentro de la memoria que son dando a entender algo así como usuarios en memoria. Voy a crear otra anidación, van a ser usuarios que van a ser una lista. Ok, y acá voy a trabajar, por ejemplo, voy a necesitar el nombre. Nuevamente esto es sí porque hay una implementación que vamos a hacer, un bin que es user details, que es user y que este user necesita estas propiedades. Así que van a ver que cuando integremos todo, se va a sentir eh, este acoplamiento que estamos haciendo, que estamos integrando. Voy a crear 3 usuarios, uno va a ser admin, vamos a colocar acá el password, no sé, para poner un password, admin password, ¿ok? Un rol, porque Spring Security trabaja con roles, y hay dos maneras de trabajar, perdón, de definir ciertos roles, ¿no? En una lista, ya sea de esta manera, que voy a colocar que es admin, ¿ok?
O también puedes colocar role y acá colocar o listar tu lista, ¿no? Así, admin. ¿Ok? Y como ya hemos trabajado con la primera forma, te voy a mostrar esta última forma, que es esta de acá, ¿okay? Que también es válida, que es una lista. Listo. Voy a trabajar con otro usuario en memoria, que le voy a indicar name. Va a ser un usuario user, ¿ok? Va a tener también el password. Le voy a poner user pass, ¿ok? Está bien. Y el rol que va a tener, o roles, porque puede tener varios roles, va a ser de user, ¿ok? Vamos a colocar esto a roles mejor, para que esté todo de la misma manera. Y por último vamos a colocar, e inclusive puedes copiar y pegar, ¿no? Que es la manera más sencilla de hacer. Recuerda que todo tiene que estar correctamente identado, así como lo estás viendo. Y acá voy a colocar guest de invitado, ¿no? Vamos a tener que sea guest pass también. Y voy a crear un rol llamado guest. Ok, entonces de esta manera nosotros no hemos hecho nada todavía, hemos configurado y estamos indicando que que mi aplicación va a leer y va a cargar en memoria estos usuarios con nombre de usuario, contraseña y los roles de este usuario para poder tener referencia. Algo importante es saber de que los roles Spring Security lo va a manejar con roles guest, pero eso lo concatena automáticamente. Así que está bien que nosotros estamos trabajando de esta manera. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que sigue es algo muy importante. Así, es muy importante. Es mapear nuestra configuración personalizada, mapearla, mapearla correctamente. ¿Ok? Quizás ustedes conocen que hay maneras, ¿no? Con una clase de environments o con los @value, ¿ok? Pero lo más recomendado es trabajar con una clase, ¿no? Que, que que sea anotada, por así decirlo, con el Configuration Properties, ¿no? Para poder trabajar esto de acá. El value yo te lo recomiendo, el @value te lo recomiendo cuando estés trabajando con valores directos. Pero cuando tienes tanta anidación, quizás como el que yo tengo, quizás tú puedas tener, te recomiendo trabajar con una clase que mapee estas propiedades. Y ahí vamos a crear esto de acá, no te preocupes, pero también hay algo muy importante. Esto de acá yo lo voy a mapear en una clase y quiero que esta clase sea inmutable porque no voy a tener setters. No voy a setear los valores porque estos valores están configurados y no van a variar. No deberían variar. Entonces me voy a apoyar con el uso de records. Y voy a seguir correctamente la anidación que está siguiendo mi configuración App Security. Y lo vamos a hacer ahora. Me dirijo a com.code y recuerda que borré el controlador de acá, que era solamente un ejemplo. Y voy a crear un paquete. El paquete lo voy a llamar, por ejemplo, props. Listo. Y acá lo que voy a hacer es crear una nueva clase que va a ser un record. ¿Ok? Java 17, por ahí he visto ustedes trabajan con Java 24, Java 21, así que por ahí entiendo que conocen ya estos conceptos. Y si no, lo podemos repasar en cualquier otro momento. ¿Ok? Se va a llamar Security Properties. Security Properties. Ahí está, es un record. Esto lo voy a anotar como un configuration properties para que mapee y para que lea ciertas propiedades. En mi caso, mi base es app security. ¿Ok? No te preocupes si te sale un error. El error indica, oye, esto no está registrado con un configuration properties eh, y no puede ser escaneado por Spring. Spring no reconoce esto. No te preocupes, esto es parte del desarrollo. Listo. Como propiedades, como valores de constructor, voy a trabajar con una clase que no existe todavía. Inclusive lo vamos a crear paso por paso para no tener este problema. Voy a crear dos récords, bueno, unos récords. Public record se va a llamar y lo voy a llamar CSRF. Ya está, listo. Y acá esta clase CSRF, ¿no? Voy a tener un argumento boolean que va a ser enable. Y sí, a ver, un segundo, enabled. ¿Ok? Este es un récord muy corriente. Y sí, si te das cuenta, este tiene que ser el mismo valor que está colocado o que estamos referenciando en el archivo de propiedades. ¿Ok? Listo, continuamos con el siguiente récord. El siguiente récord, voy a llamarlo así, public record
Le voy a llamar user config para poner un nombre. Ok, y acá lo que voy a hacer, voy a necesitar un memory que todavía no existe. No me preocupo porque lo voy a crear en estos momentos. Memory, porque así es como yo lo estoy definiendo en mi archivo de configuración. Ok, no existe, no me preocupo. Y acá voy a crear el memory por record, porque todos son inmutables. Ok, tenemos memory y dentro de memory vamos a tener una lista de una clase que todavía no existe, que yo lo voy a crear. Más que una clase, un record llamado user, yo le estoy llamando users. Ok, users, y lo voy a llamar users. Y si te das cuenta, este nombre que estoy colocando acá es el mismo nombre que lo hemos colocado acá. Okay, es la manera de cómo nosotros nos organizamos. No deberíamos tener dificultades hasta ahí. Voy a crear este record llamado users. Si quieres lo copias y lo pegas. Y acá sí vamos a tener ciertos valores. Por ejemplo, vamos a tener un string de nombre. Vamos a tener un string de password. Y una lista, ok, una lista de string de roles. Por eso le llamo roles. Y listo. Ahora sí, nosotros vamos a colocar acá en nuestro, por así decirlo, en nuestra configuración total. Ok, CSRF, que ya está declarado, CRF y user config. Ok, que está acá. Vamos a llamarle user. Y esto, muchachos, con esto, nosotros estamos mapeando nuestra configuración personalizada que hemos trabajado. Inclusive lo puedes ver acá. Si quieres, lo achico esto y tenemos en App Security CSRF y User. Y es lo que hemos mapeado acá, CSRF y User. Y claramente este User tiene muchísimo más cositas a tener en cuenta, al igual que el source. Ok, User Config tiene Memory, Memory tiene User, User tiene todo lo demás. Con esto hemos configurado o estamos mapeando nuestra archivo de configuración. Listo, a ver, continuamos. Ahora vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar config. Este paquete va a tener una clase que se va a llamar Spring Security, o vamos a llamarle Security Config, y acá es donde está el núcleo. ¿Okay? Esto de acá que hemos hecho ahorita simplemente es un mapeo. ¿Okay? Pero acá está el núcleo de cómo nosotros vamos a modificar a nuestro gusto el comportamiento de Spring Security. Es lo que les comentaba, les decía siempre, cuando utilizas Spring Security, es un paquete que tú debes aprender a configurarlo. Y hay muchas maneras de hacer esta configuración. En mi caso, para este video, estamos haciendo la más básica, que es la de usuarios y roles en memoria. Entonces voy a crear una clase nueva, si es una clase, y vamos a llamar Security Config. Ahí está, Security Config. Y acá vamos a trabajar de la siguiente manera. Y acá sí hay que prestar bastante atención porque acá sí viene todo el núcleo para este ejemplo de security. ¿Okay? Primero es una clase de configuración. Quiere decir que todos los bines que declaremos acá, nosotros estamos haciendo una preparación previa, por así decirlo. Le estamos indicando, oye, Spring Boot, sé que tú guardas los bines en tu contenedor de bins, pero estos bines yo los voy a controlar. Antes que tú los levantes o los ustedes por defecto, yo voy a hacer esta configuración y de ahí tú los levantas. ¿Ok? Listo. Vamos a trabajar con configuración. Vamos a tener que inyectar vamos a tener que inyectar nuestro security property que acabamos de terminar. Así que vamos a trabajar con Lombok, con required arc constructor. Y acá viene algo muy importante, la vinculación, por así decirlo, de la referencia de nuestras propiedades. Y colocamos lo siguiente: enable configuration, vamos a ver, enable configuration properties. Acá le estamos diciendo que esta clase va a tener la instancia, o va a tener esta integración con las propiedades que acabamos de configurar. Y acá tenemos que indicar cuál es esa clase, en este caso nuestro record, que se llama security properties clase. Ahí está. Y si ahora te vas a tu record, ya no te sale el error, porque esto ya está siendo referenciado por nuestro
Security Properties. Al realizar esto, ya Spring reconoce a Security Properties como un BIM, como alguien que él gestiona. Y es por eso que nosotros vamos a poder trabajarlo acá. Y lo vamos a hacer. Private Final, Security Properties, y vamos a colocar Properties. Y ya con esto tenemos bastante importante, ya quizás un poquito de nivel más elevadito del común, pero es lo que te ofrece Spring Boot, ¿no? Y es cuando lo aprendes, cuando lo practicas, vas a ver que no es nada muy complicado. Listo. Empezamos a trabajar con lo primero. Lo primero es de que Spring Security en su arquitectura maneja una cadena de filtros. Cuando tú golpeas a tu recurso, a tu servicio, a tu API, hay una serie por así decirlo, de validaciones que se desencadenan a ese evento. Y nosotros tenemos que configurar eso, indicarle, oye, qué controladores, qué recursos, qué path necesitan autenticación y cuáles no, ¿no? Si tuviese un tema de cores, ¿no? Cuáles son los dominios, ¿no? Que sí debería permitir, por ejemplo, el tipo de autenticación, ¿no? De un formulario, un JWT, todo eso se coloca en la cadena de filtros o el filter chain de Spring Security. Ese es el núcleo que Security tiene. Cuando pasa y da todos access a esa cadena de filtros, puedes ingresar al recurso o a tu controlador. Entonces, eso vamos a hacer acá. Le vamos a indicar public security, security filter chain, que es una interfaz. Le vamos a llamar security filter chain y vamos a colocarle y necesita como parámetro y se inyecta solo porque es el que viene en la petición de Spring Web HTTP Security, que es un objeto propio de Security. Yo lo voy a llamar solamente HTTP. ¿Ok? Esto nos puede dar un error, no, que se maneje de esta manera. Recuerda que nosotros, cuando hicimos el ejemplo en el primer video y se levantó este formulario, es porque Spring Boot levantó y Security trabajó todo de manera por defecto. Acá lo que vamos a hacer nosotros es indicarle de que, oye, nosotros vamos a gestionar esta funcionalidad y para indicarle eso le agregamos el @bin. Es un bin, es un bin ciertamente que va a manejar Spring, pero nosotros estamos haciendo una configuración personalizada a ese bin. Voy a minimizar esto un rato para que se pueda ver. Listo, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a preguntar si mis propiedades, porque recuerdas que yo agregué un tema de CSRF, que es el Cross Site Reference, voy a indicarle punto ccrf.enable y acá voy a indicar, lo voy a negar porque recuerda que es un valor booleano y lo voy a negar. En el caso que sea falso, quiere decir, va a entrar acá, falso, falso, verdadero, y lo que voy a hacer acá es deshabilitar, ¿no? los SRF, porque mi aplicación es una API, REST, y no es un formulario, así que no necesito. Entonces, en el caso de que yo cambiase esa configuración, solamente sería por properties, y eso de acá, lógica, no toco. Por eso es un golazo configurar lo más que se pueda en nuestro archivo YAML de configuración para que cualquier modificación o cambio de la aplicación sea solamente activando y desactivando banderas en nuestro archivo de configuración y no tocar código fuente que es más costoso. ¿Ok? Entonces le voy a indicar HTTP, que es mi parámetro, y todo acá con esta nueva versión de Security trabaja bajo el enfoque funcional. Por eso que vamos a hacer lo siguiente. CSRF, ¿ok? Le vamos a indicar, vamos a crear una variable CSRF y vamos a aplicar una lambda. Y le vamos a indicar CSRF, ¿ok? Perdón, CSRF. Le vamos a indicar CSRF.disable. Ahí está. Estamos indicando de que se desactiven los SRF. Si yo acerco mi mouse, en este caso en MIDE, me sugiere trabajar con un método de referencia, ¿no? Oye, puedes reemplazar esta lambda por método de referencia. Está muy bien que lo haga. Y así tenemos lo mismo, pero con su método de referencia. Listo, hasta ahí solamente estoy iniciando la configuración. Le doy un enter y empiezo a trabajar. E indico HTTP, que es el que me viene como parámetro, punto. Y acá lo que voy a empezar a trabajar son los requests o las consultas y agregar este tipo de autenticación.
Me refiero a que acá nosotros vamos a colocar las diferentes reglas que van a necesitar nuestros recursos, nuestros controladores, para poder acceder a, a ellos mismos. Entonces le voy a colocar Authorization Request, ¿ok? Le voy a colocar un nombre, AUTH, ¿ok? También necesita una lambda, un segundo, y voy a colocar lo siguiente, AUTH, AUTH, ¿ok? Y empezamos a trabajar. Y lo que vamos a trabajar acá es lo siguiente. Le colocamos un punto y le decimos request matchers. Ahí está. Y le voy a indicar lo siguiente. Y acá voy a poner el path o el request mapping que yo quiero validar, que yo quiero de alguna manera u otra tener ese control. ¿Ok? Entonces, para esto es importante colocar acá. Yo voy a colocar un path. No sé, lo voy a llamar API eh, uh, public, para hacer una referencia que es público, y después de public que venga cualquier cosa, public info, public status, cualquier cosa, pero que sea, que respete este API público. Para cualquier, no sé, cualquier API, cualquier web que golpee esto, que no me pida nada, o sea, que sea permitido por todos, que no tenga seguridad. Punto permit all. Obviamente estos recursos tienen que ser solamente para este fin, ¿no? Información, ver cierta información del negocio, etcétera, ¿no? Por algo no exiges las credenciales. Listo, voy a seguir adjuntando request matchers. En este caso voy a colocar API, lo mismo, API, pero acá voy a agregar, por ejemplo, security, ¿no? API security, para indicar que es un endpoint securizado. ¿Sí? Secured y cualquier cosa. Acá lo que voy a indicar es que solamente van a tener acceso a aquellos roles, por ejemplo, de administradores. Si yo quiero ingresar a esta API, voy a tener que loguearme como administrador y colocar mis credenciales de administrador. Profe, pero ¿dónde están esas credenciales? Recuerda que nosotros configuramos acá en nuestro user y acá hemos colocado los usuarios que lo vamos a cargar. Aún no lo hemos cargado, pero de ahí te enseño cómo se carga. Listo. Entonces, yo estoy colocando, o por así decirlo, solamente estas rutas. ¿Puede ser que mi aplicación tenga más rutas? Sí, puede ser. Por ejemplo, voy a indicar any request, que es cualquier tipo de request que me pida una autenticación y te explico. Entonces, si yo quiero, no sé, mi API o mi web ingresa o consume esta API llamada API Public, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que venga como API Public no me va a pedir ningún tipo de autenticación. Va a permitir a todos. Pero si yo quiero, quisiera consumir esta API o de mi web golpear a API Security, solamente vas a tener que, o te va a pedir credenciales y tú vas a tener que colocar tus credenciales y obviamente estas credenciales tienen que ser de administrador. Si tú tuvieses API-productos, API-sala, API-cualquier cosa, acá te dice, a cualquier otro tipo de recurso o de request que hagas, siempre te voy a autenticar. Así seas administrador o no, tú necesitas tener credenciales guardadas. En este caso, nosotros estamos trabajando con usuarios en memoria. Quiere decir, si yo tuviese otra API, que lo vamos a hacer el ejemplo, no te preocupes, vamos a tener lo que es que autenticarnos siempre, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Por ejemplo, un security puede ser un dashboard. No sé, quieres insertar categorías, imaginemos que solamente lo puede hacer el administrador, entonces acá tu endpoint, no sé, API categorías, solamente que pueda acceder el admin. Así tú tengas credenciales de user o no sé, los roles que tú estás definiendo, solamente el admin va a poder trabajar con este recurso. Así que está muy poderoso, está muy bueno. Para cualquier otro recurso, por ejemplo, listar productos que no sea público, ¿no? Y que se autentique. Y que acá van a poder acceder a todos, pero que existan como usuarios de mi capa de seguridad. ¿Y quiénes son ellos? Estos de acá. Obviamente el admin, el user y el guest. Basta que yo me loguee con alguno de ellos, yo voy a poder tener acceso a cualquier tipo de request. ¿Ok? Listo, comenzamos para terminar esta sección. Listo, después de hacer esto, luego punto HTTP basic. Acá lo que le estoy diciendo es que el tipo de autenticación para este ejemplo de usuario en memoria va a ser usuario y contraseña basic.
¿ok? Usuario y contraseña basic. Entonces voy a indicarle de que trabaje con el Customizer with Default. Básicamente acá lo que les estoy indicando es que trabaje con por así decirlo, las características básicas de este tipo de autenticación que es Basic. Te pongo un ejemplo así sumamente sencillo. Basic es un tipo de autenticación, no solamente para Java ni Security, en sí para todo, inclusive el protocolo de OTH2 también tiene autenticaciones de Basic, ¿no? Basic tiene mucha configuración, tiene muchas maneras de poder trabajar, y lo que nosotros le estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Spring Security, tú trabajas con los valores por defecto, no sé, con los 401, si no tienes autenticación, con los headers que sí necesitas, con los body que tú necesitas, tú trabájalo. Si no, tendríamos que configurar o personalizar estos datos acá. No lo vamos a hacer ahora, no corresponde o no requiere esta aplicación que vamos a hacer ese tipo de personalización. Tienes una manera de trabajarlo así y la otra manera es que with default, si en caso tú trabajases con un bin, acá por ejemplo con un bin, con un método bin que afecta al HTTP basic, esto antes de leer la configuración por defecto de, de Spring Security va a leer nuestro bin que estamos configurando, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque recuerda que lo que va a hacer, imaginemos que este Customizer with Default trabaje con bins que ya están en Security. Ok, si yo coloco un bin que, que es directamente trabaja con la configuración de Basic y lo bineo o lo configuro, obviamente este va a tomar esta última configuración. Pero por eso no quiero hacerme líos, así que solamente ten en cuenta este valor de acá. Y por último, voy a retornar, obviamente, el HTTP punto build. Estamos construyendo. Y listo, muchachos. Hasta acá tenemos la primera parte que hemos configurado, el Security Filter Chain. La segunda parte va a ser cargar a estos usuarios en memoria y probar la aplicación básica.